encontramos en una nueva entrevista de esta nueva normalidad, como saben, manteniendo las distancias de seguridad, en esta ocasión para conocer a un ciudadraleño que nació aquí en la calle Lirio. Se llama Pablo Moraga Díaz y es decir que es miembro de la 9, quien formó parte de la liberación de París allá por 1944 en un verano caluroso quizá como este. Pero para conocer más sobre él tenemos un libro y hoy contamos con su autor, con Jesús Gago. Buenas tardes, Jesús. Que digo yo que sería ese verano de 1944 así caluroso. Sí, bastante caluroso y en agosto además, o sea que el 24 de agosto fue cuando entraron en París. Pues no estamos todavía el 24 de agosto, Jesús, pero sí tenemos calor de verano ciudadraleño. Decir que aprovechamos para hablar un poco de nuestra historia, quitándonos esa espinita de que no contamos en este año con una nueva edición de Demo Historia. Pues sí, desgraciadamente, aunque estaba todo preparado para este año y teníamos bastante interés por parte de las asociaciones que participaron en la del 2018 y algunas más que venían potenciadas o con curiosidad por parte de las otras, pues teníamos una perspectiva bastante buenas de asistencia, pero el 2020 ha venido como ha venido y eso ha afectado también no solo a la salud, sino que a multitud de eventos al aire libre, como pueden ser las recreaciones, y este año pues se han suspendido prácticamente todas, vamos, de momento, y creo que no habrá ninguna más. Entonces nosotros, por solidaridad y porque es difícil de mantener las medidas y mantener una prevención o un aislamiento del contagio entre tantos asistentes y visitantes, y además viendo que todas las fiestas, tanto la Pandorga como la fiesta de la patrona, también se han suspendido y se están suspendiendo de todos lados, pues hemos decidido posponerlo para el año 2021, que volveremos a insistir y a ver si podemos conseguir un buen éxito para la ciudad. Bueno, vamos a homenajear de alguna forma a este miembro de la 9, que tuvo una importancia muy importante. Ya en el 2017 creo que en Demo Historia, en la recreación, se le rindió un homenaje, pero hoy queremos saber más. Cuéntanos. Exactamente, en la edición del 2017 de Manchacomic, fue el evento que Arjas organizó ese año, era Memorial Pablo Moraga Díaz, y entonces la figura principal era Pablo Moraga. Vinieron distintas asociaciones relacionadas con la 9 y se le hizo un homenaje aquí en el Prado, en el que le rendimos honores militares y divulgamos un poco, resumido, pues la participación de Pablo y su historia, que es una historia muy bonita y muy romántica. Habrá quien diga, madre mía, la vida de este señor, de este ciudadraleño, da para escribir un libro, y Jesús nos cuenta que da para escribir varios. Efectivamente. La historia de Pablo Moraga Díaz, pues no es que sea tampoco especial o no es que fuera un personaje, un héroe ni nada, simplemente pues una persona que tomó decisiones en su vida y muy motivado políticamente y con ganas de defender la libertad y con unas ideas democráticas, totalmente adicto a la República. Entonces toma una serie de decisiones en su vida que le hacen particular, y eso da para hacer una investigación que hemos hecho una investigación importante para descubrir todos los datos suyos, cosas que apenas se sabía. Ya tenemos datos de partida de nacimiento, padres, dónde nació, en la casa que nació, su profesión, y luego ya más adelante, cuando ya estalla la guerra civil, pues que se alista con 17 años. Pablo Moraga nació aquí el 19 de noviembre de 1919, por lo que el año pasado se cumplió el primer centenario de su nacimiento. Y como tal, tuvimos una conferencia, la impartí yo en este caso,
en el Museo del Quijote, en el que asistieron autoridades y hay bastante público, en el que se explicó un poco detalladamente la vida de Pablo. Una vida muy aventurera y muy sacrificada, porque una persona que con 17 años se alista para luchar por la República, por la libertad, sufre una guerra civil de 3 años luchando en los peores frentes, y cuando acaba esta guerra civil en 1939 escapa de España, porque ya ha sabido que bueno, el régimen de Franco pues no era muy benévolo con los participantes de la República, los soldados de la República, que posiblemente pues su destino podía haber sido prácticamente un campo de concentración o trabajo forzado o cualquier cosa de estas. Entonces Pablo Moraga se escapa de España desde algún punto de la costa mediterránea, y de allí atraviesa el mar Mediterráneo. En el libro, claro, al ser un personaje, pues en base a los datos históricos que tenemos, yo lo que construyo es una historia, una historia novelada, una novela histórica, siempre con escrupuloso seguimiento de la historia real y de los datos que hemos llegado a conseguir. Y bueno, pues en este caso, pues la inventiva del novelista, en este caso yo, pues le hace cruzar el Mediterráneo en un pesquero que alquilan y llega a las costas de Orán. Lo que sí sabemos es que inmediatamente se enrola en los cuerpos francos de África, que era una unidad, una vez ya De Gaulle decreta que la lucha no ha terminado, porque Francia lo ocuparon los alemanes en menos de un mes. Pero eso no quiere decir que los franceses se rindieran, porque De Gaulle escapó también y se fue a Londres, a Inglaterra, y desde allí gobernaba y creó un gobierno en el exilio, el gobierno de la Francia libre. Y a la par de eso crea una fuerza francesa libres, que pudiéramos decir que es el ejército convencional, pero a la vez crea una fuerza francesa del interior, los maquis o la resistencia. Y en junio de 1940 hace un discurso emotivo que escucha evidentemente Francia entera, aun con el peligro de que los podían detener, porque no se podía escuchar. En la BBC, por ejemplo, estaba prohibido por la ocupación, por los ocupantes, por los alemanes. Y escuchan el discurso de Gaulle que, resumiendo mucho, conmina a Francia a seguir luchando en cualquier parte, no solo en el interior de Francia. Es ahí las fuerzas de la resistencia, que fueron muy activas, pues atacando convoyes, volando trenes, atentados, como a la par creando una fuerza militar que en este caso se desplaza a África, a las colonias francesas, y evidentemente Argelia, donde se encontraba Pablo en Orán, pues se crea una unidad que se llama los Cuerpos Francos de Francia, en la que se alistan inmediatamente. Pues en Orán, en el 1940 existía pues un montón de republicanos exiliados. Estaban allí esperando la oportunidad de volver a España o de participar de alguna manera en la retoma, o en retomar el volver a España de otra manera, que no como derrotados, ¿no? Entonces lo primero que sale evidentemente es Francia, defender Francia, porque Francia ya estaba ocupada por los alemanes. Y pues bueno, pues la misión era entablar ya combates con los alemanes, con Rommel, con el Afrika Korps, y con los italianos, en los que toman una parte bastante activa y unas batallas bastante duras en Túnez, en la parte de Túnez, en Biserta. Participan los cuerpos francos y todos los republicanos que estaban allí.
se habían alistado bajo ya mando francés, pero ya demostraron su valentía y su arrojo y en estas batallas que he comentado, y sobre todo sus ganas de desquite y de volver a España, a volver a instaurar la República y la libertad. Entonces los cuerpos francos de Francia, los cuerpos francos, siguen luchando en África, pero a raíz de este llamamiento de Gaulle se crea también la unidad de élite del ejército francés libre, que fue la segunda división blindada, comandada por el general Philippe Leclerc, cuya misión era liberar Francia, o sea, a través de la resistencia y de luchar en las colonias, en los países ocupados de África con los alemanes, ver la manera de volver otra vez a desembarcar en Francia y liberarla, como así consiguieron tras el desembarco de Normandía y la liberación posterior de París el 24 de agosto. Entonces inmediatamente se vuelve a abrir otra vez otro banderín de enganche, en esta ocasión para la segunda división blindada, y Pablo también se pasa a la segunda división y es incorporado en la compañía novena, en la novena compañía, conocida desde entonces como la 9. Porque el 98% de la compañía estaba integrada por republicanos españoles. Y ojo que cuando hablamos de republicanos, todos pensamos que pueden ser comunistas, anarquistas, y no, la 9 era un conglomerado de todas las fuerzas que defendían el sistema democrático de la República, que podían ser perfectamente de derechas, como podían ser de la CEDA, y bueno, pues se ingresaron allí en esa compañía e inmediatamente empezaron bajo las órdenes del capitán Raymond Dron, que organizó la compañía, se armó completamente y se vistió completamente por el ejército de los Estados Unidos. Y una anécdota es que los republicanos decían que si hubieran tenido ese equipo en la guerra no hubieran perdido, porque claro, el armamento americano era última revolución, ¿no? Última tecnología, y bueno, y el equipo que llevaban pues no se parecía en nada al que llevaban aquí en la República, las armas tampoco, casi todo el armamento era automático, y la idea que tenía la segunda división era el desplazamiento rápido en punta de lanza, aprovechando la movilidad de los carros blindados, que era donde iban los soldados de la 9, los Haltraf. Entonces llegaban a algún sitio con mucha velocidad, porque con los coches llegaban a través de carreteras y demás, y desembarcaban allí, abrían las puertas, se desplegaban y conquistaban perfectamente y podían envolver al enemigo, y haciendo de la rapidez su característica principal, de tal manera que la 9 estuvo en punta de lanza desde que desembarcó en Normandía el 4 de agosto del 44. Como ya sabemos, el desembarco aliado fue el día 6 de junio, pero los franceses desembarcaron el día 4. Y a partir de ese momento empiezan ya a luchar en Normandía contra las tropas alemanas con gran éxito, de tal manera que tenían una valoración por parte de... Estaban integradas en el cuerpo de ejército americano, en concreto el que comandaba el general Patton, todo muy conocido, y bueno, pues estaban súper contentos el mando del cuerpo de ejército con la actividad y cómo participaba la 9 y con el arrojo que ellos tenían. Claro, si tú a una compañía de soldados que tienen la experiencia de 3 años de guerra civil contra un enemigo que además es el mismo, porque repiten, lucharon aquí evidentemente con el ejército franquista, ¿no? Pero el ejército franquista estaba apoyado y tenía material de Alemania, de la Alemania de Hitler, y también
y también participaron los italianos en ello. Entonces son los mismos enemigos y los mismos protagonistas, con una experiencia de 3 años de guerra, y si a eso le sumas que le das elementos para una movilidad en una guerra moderna, cambian todos los estereotipos de ellos que ellos tenían, de los avances largos de infantería, de esas duras luchas entre trincheras, sino que cambian a una penetración rápida por toda la automoción, pues convertimos en que la 9 era una unidad ideal, una 9 invencible y muy motivada, porque no nos equivoquemos, aunque lucharan por Francia, porque luchaban por la libertad de Francia, pero siempre pensando en un después. Efectivamente. Ellos pensaban que una vez liberada Francia, el ejército francés les iba a dar permiso, y los aliados les iban a dar permiso para invadir España por el Valle de Arán, que se hizo una operación, pero que fue un fracaso porque los aliados no dieron el visto bueno. Entonces entraron componentes de la guerrilla, de los maquis, y mucha gente de la 9 que huyó del ejército francés y se incorporó a la lucha. Pero claro, una guerra de guerrillas y con poco material, pues Franco inmediatamente mandó allí a lo mejor que tenía y fue un fracaso. La vida de Pablo Moraga Díaz, desde los 17 años que alistó, murió con 24, pero lo que ha dado de sí, la vida de un sencillo agricultor que digamos que se la complicó él solo por lo que decíamos, por la libertad, por luchar por la libertad. Efectivamente, se la complicó él solo porque nadie lo obligó, se presentó con 17 años voluntario, mintiendo sobre su edad, porque la edad del alistamiento son 18 y 19. Pero él mintió sobre la edad y directamente pasó a incorporarse al ejército de la República. Más tarde fue destinado a la 4ª División Mixta. Esa 4ª División mixta, se formó y se organizó en Albacete, y inmediatamente por los acontecimientos de la Guerra Civil, el principal objetivo que tenía el ejército franquista era ir a la yugular. Evidentemente la yugular de la República era Madrid, la conquista de Madrid. Entonces el primer objetivo que se marca Franco es conquistar Madrid, con el efecto sorpresa de asestar un golpe definitivo a la República, capturar el gobierno, ocupar Madrid y acabar la guerra en unos pocos meses. Pero esto se le vuelve en contra porque Madrid resistió, el gobierno de la República actuó correctamente y tuvo una visión de futuro bastante importante, y lo que alargó 3 años más la guerra. Y evidentemente en la amenaza esa pues se moviliza todo lo mejor que había en el ejército de la República, y lo mejor que había en el ejército de la República en 1936 eran las brigadas mixtas. Por lo cual Pablo Moraga Díaz lo trasladaron a Madrid, y allí en Madrid, en la ofensiva o los planes que tenía Franco eran entrar por la ciudad universitaria y por los puentes atravesar el Manzanares, porque sabes que Madrid está dividida por el Manzanares. Entonces la idea era por la ciudad universitaria. Inmediatamente el ejército republicano, que la Junta de Madrid, el jefe del ejército era el general Miaja, inmediatamente manda allí a todas las fuerzas habidas y por haber, incluidas las brigadas internacionales, que tienen su bautismo de fuego allí, y las brigadas mixtas. La brigada mixta, la 4ª, en la que llevaba Pablo Moraga, estaba codo con codo con la 10ª mixta, que estaba comandada por el campesino Valentín González. El que sepa un poco de la guerra civil pues lo va a saber enseguida. Y bueno, la misión de la 4ª división, de la 4ª brigada mixta, era integrarse en la columna de López Tienda, que era un coronel, un capitán que luego llegó a coronel, que venía de Barcelona, una columna que vino de Barcelona
a rescatar Madrid. Se unieron y inmediatamente pues, el campo de organización que tenían era el Parque del Oeste. El Parque del Oeste está a 400 metros del puente de los franceses y 400 metros de la ribera del Manzanares. Entonces la penetración de las tropas de Franco se encuentra en el Parque del Oeste con la cuarta división mixta y con las tropas de la columna de Tienda. Y se entabla allí una batalla. Pablo no participa porque el que llevó el peso fue el primer batallón. Pablo estaba en el 14º batallón de la cuarta brigada mixta. Pero sí que estaban pendientes de más repeler el ataque posible en otras zonas adyacentes. Inmediatamente lo llaman porque están cruzando el puente de los franceses, las fuerzas de Franco, y con la idea que tenían siempre, la táctica del ejército franco siempre era muy parecida: bombardear con artillería pesada y con aviación, en la que se encontraban con la ayuda de los alemanes, bombardear las fuerzas republicanas y atacar por los flancos, de tal manera que harían una bolsa del ejército republicano y era cuestión de tiempo que cayera por su propio peso. Y esa fue la idea. Entonces el coronel Delgado Serrano atraviesa, y el coronel Barrón, de las fuerzas de Franco, atraviesan por el puente de los franceses, y Delgado Serrano ha entrado por el hipódromo y por la casa de campo, por arriba, y se ha dado de bruces con la cuarta división, la cuarta brigada mixta, como hemos dicho, en el Parque del Oeste. Pero el puente de los franceses fue una carnicería. Jesús, para un poco seguir teniendo esto, porque al final no nos vamos a leer el libro. No, pues si no, no lo compran. Bueno, para ir ya bien terminando, decir que hemos hablado de que es una novela histórica, que siempre será más sencillo de leer para todos, y has dicho que también era algo romántico. Sí. Eso no me has dicho en qué momento. No, pues, ya, claro, yo he empezado a explicarte un poco la historia en la que se basa la novela. Pero luego, claro, el personaje se crece, el personaje de Pablo Moraga Díaz, que es la base, el eje de todo el relato, pues crece como militar y como persona. Entonces eso le hace vivir una vida, evidentemente no tenemos datos reales, pero eso da la ficción de la novela histórica. Una vida bastante aventurera. Conoce a una chica en Albacete, se enamoran, hay un romance muy bonito. Luego, por la desgracia de los bombardeos de Albacete, la mujer, el amor de Pablo Moraga muere, y muere con un hijo de Pablo Moraga en sus entrañas. Bueno, todo esto es el nudo de la novela. Sí, pero serían cosas que pasarían también en la época. Pues probablemente, si no tan abiertamente, pues sí, que en cualquier guarnición pues existen contactos con la población civil y con las mujeres, con las chicas, y se entablarían muchísimos tipos de relaciones. Sí, no que tenían una edad muy joven, si falleció con 24... Con 17 años, pues tú me dirás. La flor de la vida. La flor de la vida, y bueno, pues en los momentos de libertad, de estar ejercitándose en el entrenamiento militar o en el conocimiento, pues luego, claro, a las horas del paseo, como se llama, pues entablaban miles de relaciones muy bonitas, y que cualquiera de ellas daría pie a una historia pues como la que yo me he podido inventar. Pues yo creo que con esto también nos entra todavía más ganas de leer este libro, que lo más importante, Jesús, ¿cuándo lo vamos a poder tener en nuestras manos? Pues yo tengo el libro ya muy avanzado, y espero que en este año ya esté terminado. Y con la intención de publicarlo en el 2021, si Dios quiere.
Pues estaremos pendientes para que nos hables de esa presentación, pero yo creo que era necesario rendir otro pequeño homenaje a este ciudadrealeño tan importante, que decir que fue condecorado con la Cruz Militar y que está enterrado en... Está enterrado en el cementerio de Estrasburgo, junto a sus compañeros de la 9 caídos. Y bueno, pues tengo un proyecto importante también en mis manos, que me he puesto en contacto con las autoridades, con la Diputación en concreto y con el Ayuntamiento, y si Dios quiere pues podremos ir a ver la tumba. Qué bien. Podremos hacerle un pequeño homenaje de su ciudad y su provincia. Pues Jesús, gracias por mover todos esos hilos para rendir ese merecido homenaje, y deseando estamos de tener ese libro entre las manos, y gracias por ese trabajo de investigación. Sí, bueno, ha sido un trabajo arduo y me ha ayudado muchísimo mi amigo José Antonio, el entonces presidente de la 9, la asociación, que me ha ayudado muchísimo, y entre los dos pues hemos revuelto archivos, Salamanca, Ciudad Real, Juzgado, en fin, hemos conseguido bastantes datos, incluso archivos del ejército francés que no eran asequibles, y nos ha ayudado a recomponer, a unir las piezas del puzzle para que yo ahora pues haga este trabajo, que por cierto el libro va a tener un título que te va a gustar. A ver, sorpréndeme. Bajo dos banderas tricolores y un momento de libertad. Cuando veas la fotografía de Pablo Moraga Díaz, vas a ver el momento de la libertad. Pues ya nos lo mostrará. Jesús, muchísimas gracias, y tomamos nota de ese libro sobre el ciudadrealeño Pablo Moraga Díaz, que como sabe es miembro de la 9 y de la liberación de país, y muchos otros logros que Jesús Gago nos cuenta en su libro. Muchas gracias, Jesús. A vosotros.